Buenos días, chicos. Hoy vamos a hacer el análisis de la última de las funciones que nos quedaban por ver, que son las funciones logarítmicas. Y vamos a hacer dos casos diferentes. En este caso elegí el logaritmo natural de x menos 1. Y vamos a empezar entonces por el dominio de la función. Para eso tenemos que tener en cuenta, ¿sí?, la definición de logaritmos y cuáles eran las restricciones que presentaba, ¿sí?, esta operación. Entonces nosotros decimos que un logaritmo de una base cualquiera de un número va a tener un resultado si solo si se verifica que la base elevada al resultado me va a dar el logaritmando. Este logaritmo tiene dos restricciones. La base tiene que ser mayor que 0 y la base tiene que ser distinta de 1. Y el logaritmando tiene que ser mayor que 0. ¿Sí? Entonces, teniendo en cuenta, ¿sí?, la definición de logaritmo y estas restricciones, es que vamos a hacer el análisis del dominio de esta función. La base del logaritmo natural es e, o sea que cumple con el requisito de ser mayor que 0. Ahora, que es el logaritmando x menos 1, tiene que ser mayor que 0. Entonces vamos a decir que x menos 1 es mayor que 0. Por ende, x tiene que ser mayor que 1. Quiere decir que el dominio de esta función va a estar definida por todos los reales mayores que 1. Las funciones que nosotros estudiamos, ¿sí?, dicen el diseño curricular, es el estudio de funciones sencillas. Por ende, todas las funciones logarítmicas que nosotros vamos a estudiar van a tener una imagen real y lo vamos a comprobar una vez que veamos la gráfica. Vamos ahora con la paridad de la función. También nosotros podríamos sacar la inversa para sacar la imagen, ¿sí? Una función puede ser par, puede ser impar o no presentar paridad. Si una función es par, dijimos que se tiene que cumplir que f de x tiene que ser igual a f de menos x. Nuestra f de x es el logaritmo natural de x menos 1 y f de menos x es, reemplazo la x por menos x, o sea que es el logaritmo natural de menos x menos 1. Vemos entonces que el primer miembro de esta igualdad no es igual al segundo miembro de esta igualdad. Esto nos dice que la función no es par, o sea que no presenta una simetría respecto del eje de las y. Vamos a ver si esta función es impar. Para que una función sea impar, se tiene que verificar que f de x sea igual a menos f de menos x. F de x es el logaritmo natural de x menos 1 y acá va a ser menos, y f de menos x teníamos que era logaritmo natural de menos x menos 1. El primer miembro no es igual al segundo miembro, por ende tampoco es impar. No tiene simetría respecto del origen de las coordenadas. Entonces concluimos que no tiene paridad. Vamos a analizar ahora, ¿sí?, qué pasa con las asíntotas. Vamos a empezar con la asíntota vertical. Teniendo en cuenta el dominio de la función, dice que son todos los reales mayores que 1. Entonces nosotros podríamos decir que ese 1 lo podríamos tomar como un punto de conflicto y ver qué pasa con la función cuando se aproxima a 1, ¿sí? Entonces vamos a hacer el límite para cuando x tiende a 1, pero sabemos que van a ser para los valores mayores que 1. Entonces vamos a evaluar qué pasa por la derecha de 1, ¿sí?, cuando la función se aproxima por la derecha de nuestra función, que es el logaritmo natural de x menos 1. Vamos a acercarnos lo máximo posible por la derecha, ¿sí? Podemos hacer la tablita, podemos ir buscando distintos valores. Entonces voy a reemplazar acá y voy a poner, por ejemplo, me voy a acercar lo máximo que puedo por la derecha y podría decir, por ejemplo, 1,0001 menos 1
Y esto, si nosotros vamos probando con diferentes valores, como hacíamos al principio cuando hacíamos los límites laterales, van a ver que la función tiende a menos infinito. Y nosotros decíamos que cuando el límite en la asíntota vertical tiende a un número y el resultado nos daba menos infinito, podíamos decir que ahí existe entonces una asíntota vertical en x igual a 1. Vamos con la asíntota horizontal. Para eso hacemos el límite para cuando x tiende a infinito de mi función, que es el logaritmo natural de x menos 1. Esto es el logaritmo natural de infinito menos 1 y esto nos está dando infinito. Entonces decimos que no existe asíntota horizontal. Vamos a ver qué pasa con la asíntota oblicua. Para eso tenemos que hacer la ecuación de la recta. Entonces tenemos que, para calcular el valor de a, hacemos el límite para cuando x tiende a infinito de mi función, que es el logaritmo natural de x menos 1, dividido x. Y ahora esto, si reemplazamos la tendencia del límite, nos está dando infinito sobre infinito. Pero acá no podemos salvar esta indeterminación dividiendo por la x de mayor grado, ¿sí? Entonces lo que vamos a aplicar es la regla del L'Hopital. ¿Qué dice la regla del L'Hopital? Que yo puedo salvar este límite haciendo la derivada del numerador y del denominador. Entonces vamos a hacer el límite para cuando x tiende a infinito de... Derivamos el logaritmo natural de x menos 1. El logaritmo natural de x es 1 sobre x. Acá va a ser 1 sobre x menos 1. Por la derivada del logaritmando, que es 1. Sobre la derivada de x es 1. Esto nos da el límite para cuando x tiende a infinito de 1 sobre x menos 1. ¿Sí? ¿Qué pasa? Si yo acá reemplazo ahora la tendencia al límite, voy a obtener 1 sobre infinito. Y esto es 0. Esto me quiere decir que la pendiente de mi recta es 0. ¿Sí? Si yo tuviese en presencia de una recta con pendiente 0, estaría diciendo que tengo una asíntota horizontal, ¿sí? Porque la asíntota horizontal es la que tiene pendiente 0. Pero dijimos que asíntota horizontal no tiene, entonces podemos concluir que tampoco tiene asíntota oblicua. Bueno, vamos a borrar acá y vamos a seguir ahora con las raíces. F de x es igual al logaritmo natural de x menos 1. Vamos a sacar las raíces. ¿Cómo sacamos las raíces de cualquier función? Igualando a 0. Logaritmo natural de x menos 1 es igual a 0. ¿Cómo resolvemos esto? ¿Sí? Aplicando la definición de logaritmos, ¿sí? Porque lo que tenemos que hacer es resolver un logaritmo. Nuestro logaritmo tiene base e, y la definición de logaritmo decía que es la base elevada al resultado, me tiene que dar el logaritmando. Todo número elevado a la 0 menos el 0 da 1. Es igual a x menos 1. Despejamos el 1 y me va a quedar que 2 es igual a x. O sea que tenemos una raíz en x igual a 2. Bien, vamos ahora con la ordenada del origen. Yo, con los datos que ya obtuve, puedo predecir cuál es esa ordenada del origen. Por supuesto que de todos modos tenemos que hacerlo analíticamente. ¿Cómo lo hacemos? Haciendo f de 0, que es el valor que toma x cuando la función corta el eje de las y. Entonces tenemos logaritmo natural de 0 menos 1, esto es logaritmo natural de menos 1, y dijimos que por definición y restricción de los logaritmos, esto no existe. ¿Qué dice este no existe? Me dice que no tiene ordenada el origen. Vamos ahora con el conjunto de positividad y el conjunto de negatividad.
Para eso trazamos la recta numérica de menos infinito a más infinito. ¿Y qué ubicamos? Ubicamos las raíces, que en este caso la teníamos en 2, y la asíntota vertical, que la tenemos en 1. ¿Sí? Esto es asíntota vertical y esto es raíz. Ahora, se nos generan 3 intervalos. Y teniendo en cuenta el dominio de esta función, que dice que la función empieza, ¿sí?, para los valores mayores que 1, yo puedo decir que en este sector no hay función. Entonces no voy a evaluar, ¿sí?, ese intervalo. Voy a evaluar el resto. Voy a tomar un valor acá que puede ser 1,5 y voy a tomar un valor acá que puede ser 3. Vamos a hacer entonces f de 1,5 o de 3 medios, como quieran, ¿sí?, y f de 3. ¿Qué me importa acá? El signo, ¿sí? Esto va a ser logaritmo natural de 1,5 menos 1 y me va a dar negativo, si hago la operación, y acá tengo logaritmo natural de 3 menos 1 y esto me da positivo. Quiere decir que entonces este intervalo es negativo y este intervalo es positivo. Vamos a poner entonces conjunto de positividad va a estar definido de 2 a más infinito. Y el conjunto de negatividad va a estar definido entre 1 y 2. Vamos ahora con intervalos de crecimiento, intervalos de decrecimiento, máximos y mínimos. Para eso necesitamos el criterio de la primer derivada. Ya habíamos hecho la primera derivada así, nos había dado 1 sobre x menos 1, porque la habíamos hecho cuando aplicamos la regla del L'Hopital. Vamos ahora a igualar la derivada a 0. Despejamos el x menos 1, pasa multiplicando y me va a quedar que 1 es igual a 0. Esto en matemática dijimos que se llama absurdo. ¿Qué me está diciendo este absurdo? Que esta función no tiene máximos ni mínimos. Pero vamos a ver qué pasa con el intervalo de crecimiento y de decrecimiento. Menos infinito a más infinito. Como no encontré ningún valor acá en la derivada, voy a tomar la asíntota vertical, que está en 1. ¿Sí? Se generan dos intervalos. El primer intervalo no lo tengo en cuenta porque no existe función. O sea que solamente voy a evaluar el segundo intervalo. Voy a tomar el 2. ¿Dónde lo reemplazamos? En la derivada. Entonces tenemos 1 sobre 2 menos 1. Esto me da positivo. ¿Qué significa? Que la función es creciente. Entonces, el intervalo de crecimiento va a estar dado desde 1, punto y coma, a más infinito. Y el intervalo de decrecimiento va a ser vacío, ¿sí? Vamos ahora con la concavidad y el punto de inflexión. En este caso necesitamos resolver la segunda derivada. Bueno, tenemos la primera derivada que era esta, ¿sí? Vamos a derivar entonces aplicando la regla del cociente. El primero derivado por el segundo sin derivar, menos el primero sin derivar por el segundo derivado, todo sobre el denominador al cuadrado. O sea que la segunda derivada nos va a quedar menos 1 sobre x menos 1 al cuadrado. Igualamos a 0 la derivada, menos 1 sobre x menos 1 al cuadrado igual a 0, y esto nos queda que menos 1 es igual a 0. Y en matemática esto es absurdo. ¿Sí? ¿Qué me está diciendo el absurdo? Que no existe o no tiene
punto de inflexión. F de x es igual al logaritmo natural de x menos 1 sobre x menos 1 al cuadrado. Bueno, vamos con la concavidad. Vamos de menos infinito a más infinito. No habíamos encontrado punto de inflexión, o sea que acá vamos a poner otra vez el 1, que es la asíntota vertical. Tenemos los dos intervalos, dijimos que como en el primer intervalo la función no está definida, vamos a tomar el segundo intervalo. Ahí estamos. ¿Y dónde vamos a reemplazar? En la función derivada. F segunda de 2. Esto nos va a quedar. El numerador es negativo y el denominador, por ser al cuadrado, siempre va a ser positivo. Entonces esto nos da negativo. ¿Qué significa? Que tiene una concavidad hacia abajo. Lo primero que marcamos es la asíntota vertical, que está en 1. ¿Sí? La raíz, que está en 2. ¿Y qué pasa? No tenemos ningún otro dato. ¿Por qué? Porque no tenemos máximos y mínimos, no tenemos punto de inflexión. Entonces esta gráfica la vamos a tener que hacer en base a lo que vimos sobre el conjunto de positividad, negatividad, los intervalos de crecimiento y la concavidad. Dijimos que la función era negativa desde 1, ¿sí?, hasta 2. Y de 2 a infinito era positiva. También sabemos que es creciente, o sea que va a seguir creciendo y que tiene una concavidad hacia abajo. Entonces la función sería una cosa así. ¿Sí? Y ese sería el gráfico aproximado de nuestra función logarítmica. Bueno, ahora corto este video y hacemos otro ejemplo. ¿Sí? Así que nos vemos en un ratito en el próximo video.